Vamos a ver hoy un mensaje que para algunos será urgente, para otros será un principio que podrán aprender en algún momento y tiene dos finalidades: qué sí hacer y qué no hacer. En alguna ocasión llegamos a mencionar esto acerca de toda la familia, pero quiero hoy enfocarme y profundizar un poquito más en lo que la Biblia dice acerca del matrimonio, porque es un principio que la Biblia establece y que comúnmente se enseña acerca de la iglesia, que algún día lo apliqué con la familia, pero quiero que veamos también un par de pasajes que nos hablan de la aplicación de esto al matrimonio. ¿Qué no tengo que hacer? Lo cual hubiera quedado a lo mejor más en la otra serie. ¿Y qué sí tengo que hacer acerca del respeto o la honra hacia mi esposo, hacia mi esposa? Regularmente nos quedamos con que la Biblia manda a la mujer respetar al marido y al marido amar a la mujer, pero como siempre le hemos dicho, es simplemente porque es un énfasis, porque es la necesidad más importante de cada uno, pero ambos requieren amor y ambos requieren respeto. Hoy quiero hablar acerca del respeto, pero más allá del respeto, un término que utiliza la Biblia, que es la palabra honra. Ahora, vamos a ver un par de versículos, los quiero aburrir un poco y de ahí pasamos a la aplicación práctica. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, es el pasaje que hemos estado leyendo en los últimos mensajes a los hombres, y ahorita vamos a ver este de las mujeres, que ya lo hemos leído, pero como te digo, hoy quiero profundizar e ir más allá del respeto. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice: y ustedes, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. La palabra honor es la palabra timé, que significa valor, y esto va más allá del respeto, porque respetar puede limitarse a no meterte con la otra persona. Respetar puede limitarse a simplemente tratarla bien y hasta ahí. Tú puedes y debes respetar a cualquier persona extraña, pero no necesariamente le das honra, ¿verdad? Tú vas a un restaurante, te atiende un mesero y al hablarle de una forma adecuada, lo estás respetando, en cierta forma honrando, porque le estás dando valor a su trabajo, pero tú puedes, a lo que voy, a veces simplemente con una actitud correcta, respetar, pero la honra va más allá del respeto. Es cuando ya le das importancia y valor y peso a lo que la persona es, a lo que la persona hace, a lo que la persona dice para bien. A lo que voy con todo esto es que muchas veces en el matrimonio no solamente no nos enfocamos en honrar a la persona reconociendo lo bueno que hace, dándole valor por quién es, por cómo es, sino que nos enfocamos únicamente en lo malo. Y ahorita voy para allá, a la explicación bíblica y científica. Pero antes vamos a Efesios capítulo 5, versículo 33. Dice: por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer, ¿qué dice? Respete a su marido. Ahora, casi siempre se ha enseñado que respetar pues se limita a no tratarlo mal, pero te digo, ese es el límite del respeto. Pero cuando hablamos de honra, ya no es solamente no tratar mal, sino tratar bien. Esta palabra respeto va más allá de esta barrera, porque fíjate qué interesante, se traduce como respeto, pero es la misma palabra, si me apoyan porfa, es la misma palabra que en la Biblia se traduce como temor de Dios. Y muchos de nosotros sabemos lo que es el temor de Dios. No es tenerle miedo a Dios. La Biblia no está enseñando tenerle miedo al marido. Que es temor de Dios es vivir todo el tiempo reconociendo a Dios, honrando a Dios, como si Dios estuviera de forma tangible al lado nuestro, ¿verdad? Es preguntarme, si yo pudiera ver, oír, palpar a Dios al lado mío en este momento, actuaría, hablaría, pensaría como lo estoy haciendo. Es una forma de reconocerle en todo tiempo. Y es la misma palabra que se utiliza hacia la mujer acerca de cómo tiene ella que actuar con el marido. O sea que aunque no esté el marido presente en la plática que estás teniendo con tus amigas, ¿verdad?, donde comparten opiniones para orar por sus respectivos maridos, ¿verdad?, tú tienes que hablar de él como si él estuviera presente. Ahorita ya voy a la aplicación, pero es un ejemplo que surge del mismo significado de la palabra. Y lo mismo es para el marido, ¿verdad? El hecho de que la esposa no esté, no te da libertad a ti de andar viendo lo que quieras o la que quieras. Entonces tenemos que entender que la Biblia nos está llevando más allá de simplemente respetar, en el sentido de
pues no le falto al respeto, no le hablé mal, no hice esto, no hice aquello, no hice el otro, sino de ir más allá y empezar a actuar correctamente. Ahora, vamos a ir a un pasaje que nos va a sorprender y ya de aquí entramos de lleno a nuestro mensaje, el poder de la honra. Mateo capítulo 13, versículo 58. Mateo 13, versículo 58. Dice: ¿y no hizo muchos milagros allí? ¿Qué dice la Biblia? A causa de la incredulidad de ellos. Está hablando de Jesús en Nazaret. Entonces, en muchos lugares Jesús hizo muchos milagros porque creían en Él, no en su existencia, sino en quién decía ser. Ojo, vamos a partir del contexto. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el pecado cometido? ¿Qué es lo que se hizo mal? ¿Hablaron mal de Jesús? ¿Lo trataron mal? ¿Lo insultaron? ¿Lo humillaron? No, simplemente no lo reconocieron. Entonces, de esta acción podemos definir lo que se describe un pasaje antes, versículo 57. Dice: y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia casa y en su tierra. Y a veces nos preguntamos, ¿y qué es honra? ¿Qué esperaba Jesús? ¿Acaso que lo adoraran, que se humillaran? ¿Por qué la Biblia dice que no lo honraron? ¿Porque lo trataron mal? No, simplemente porque no creyeron en Él. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando tú dejas de reconocer las características, cualidades de la persona, estás dejando de honrar a la persona. Una forma de honrar, y justamente la misma palabra lo enseña, porque la palabra honra significa dar valor o dar aprecio. Esta es la definición de la palabra honra. La palabra honra nos enseña el significado. ¿Y qué es honrar a la persona? Es reconocer quién es la persona, lo que hace la persona, lo bueno que dice la persona. Y seamos honestos, muchas veces en el matrimonio, y ahora sí, entramos de lleno, se pierde la honra. No estoy hablando del respeto, estoy hablando de la honra, de reconocer quién es la persona. Estoy hablando de las características, cualidades, virtudes de la persona. ¿Por qué? Vamos a explicarlo y comenzamos con Jesús. ¿Qué defecto le podíamos encontrar a Jesús? ¿Jesús pecó? ¿Insultó a alguien? ¿Humilló a alguien? ¿Por qué no lo reconocieron entonces? Digo esto porque probablemente muchas estén pensando en este momento, o muchos, sí, pues no honro a mi esposo, pero ¿qué de bueno voy a encontrar en él? ¿Verdad? Si te dijera, a ver, dime 10 virtudes de tu marido, algunas se quedarían pensando, ay, jole, 10 tienen que ser, no se puede con 2, pastor, nada más, ¿verdad? Ninguna, no, pues. Ahora, algunos piensan que por cómo se comporta su cónyuge, tienen justificación para no honrarle, para faltar al respeto, ya sea para no hacer el bien hacia la persona o inclusive a veces para hacer el mal hacia la persona. Pero no hay pretexto alguno que quepa con Jesús. Jesús lo único que hizo fue cosas buenas. Lo único que predicó fue por el bien de la gente. Era el Mesías, el Dios encarnado, y aún así no lo reconocieron. Ahora, no estamos hablando solamente de la gente de Nazaret. Algún día compartimos que su misma familia no lo reconoció. De hecho, una de las evidencias que utilizamos en la apologética para demostrar su resurrección fue la conversión de su hermano, porque la Biblia nos enseña que su familia misma no reconocía quién decía ser él, hasta que se aparece 1 Corintios 15, a ellos resucitado. Entonces Jacobo Santiago, su hermano, de ser un escéptico, pasó a creer, se vuelve líder de la iglesia en Jerusalén y escribe la epístola que lleva su nombre. Es citado por Flavio Josefo, el historiador, y es su conversión, históricamente hablando, un hecho innegable, una de las evidencias de que Jesús resucitó. Pero no quiero meterme hoy en temas de apologética, ni en Jesús, ni nada por el estilo. Mi punto es este: si la familia de Jesús no honró a Jesús y era Jesús, imagínate lo que nos espera a ti y a mí. Si él no recibió honra y era perfecto, imagínate tú y yo que no somos perfectos. Si él no recibió honra y no hizo nada malo, imagínate tú y yo que cada rato cometemos errores.
Jesús establece un principio. Siempre le enfocamos en Jesús, a veces en la iglesia, pero Él no solamente habló de esto. Jesús dijo, no hay profeta sin honra, y casi siempre nos enfocamos en el ministerio de, en este caso, el profeta que menciona Jesús, y hablamos del pastor o X o Y ejemplo en la iglesia, ¿no? Pero Jesús no solamente habló de lo que Él recibía en su tierra, sino que luego añade, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, pero también dice, y en su casa, y en su casa. Entonces Jesús está yendo más allá de establecer lo que sucedió con Él. Él está estableciendo un principio, y es que muchas veces en casa no valoramos lo que tenemos. En este caso era rechazado Él como profeta, pero vamos a ver que en casa tú puedes ser médico, arquitecto, albañil, cocinera, ama de casa, lo que sea, ¿verdad? Y de igual forma que en casa no reconocieron quién era Jesús, muchas veces en casa no reconocemos lo bueno que nosotros tenemos. Y tiene una explicación bien interesante. ¿Qué es lo que sucedió con Jesús? Se acostumbraron tanto durante años a todas las virtudes de Jesús, que aquello que para otros era lo magnífico, para ellos era lo habitual. Dejó de sorprenderles porque convivían con eso todos los días. Quizás si Jesús no hubiera crecido con ellos en casa, llegue entonces a su casa y dirían, wow, mira cómo enseña este hombre. Pero lo dejaron de valorar porque lo escuchaban todos los días, durante años. Fue en su propia tierra donde no lo reconocieron como el Mesías. Fue en Nazaret, el único lugar que dice la Biblia que no hizo allí muchos milagros por su incredulidad. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a crecer con Él. Es Jesús, el hijo de José, el carpintero. ¿Qué de bueno va a haber en Él? Entonces, aquel que en otros lugares fue reconocido como el Rey, como el Mesías, como el Todopoderoso, en casa no lo pudieron valorar. Y en su tierra no lo pudieron valorar porque ahí lo veían como el hijo del carpintero, ¿verdad? El hijo de José, el hijo de María, el que andaba aquí corriendo cuando era niño. Vuelvo al mismo punto, se acostumbraron. Cuando nosotros convivimos, te lo voy a demostrar ahorita con un punto bien interesante que nos ha enseñado hoy los estudios de nuestra cabeza, ¿cómo se le llama esto? La neurociencia. Cuando nosotros estamos conviviendo constantemente con una persona, lo que sucede es que nos acostumbramos a las virtudes de la persona. Y mientras que otros pueden llegar a decir, wow, mira, esta mujer o este hombre, para ti no sobresale tanto porque llevas años conviviendo con esa virtud, llevas años experimentando esas cualidades. Entonces, lo que para otros es lo sobresaliente, para ti se volvió lo habitual. Como es habitual, no lo reconoces. Y como no lo reconoces, dejas de honrar. Y llegas al punto en el que no solamente haces lo bueno que es reconocer, sino que a veces, como estás acostumbrado a lo bueno, adivinen qué te enfocas y qué sí sobresale. Lo malo, porque eso no es lo habitual. Y sucede exactamente lo mismo que cuando nosotros compramos algo. Salomón dijo en Eclesiastés 1:8, nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Jesús dijo, cualquiera que beba de esta agua, Juan capítulo 5, volverá a tener sed. ¿Por qué? Porque hoy sabemos, ¿verdad?, cómo funciona nuestro cerebro. Tú tienes un par de zapatos nuevos, mujer, ¿y qué sucede? Le añadiste al closet que tenía los morados, por fin los fuchsia, que tu marido insistía que eran lo mismo, pero para ti eran diferentes. Cambiaste tu auto, varón, o compraste algo nuevo y tu cerebro empieza a enviar una dosis de dopamina que si la googleas se le conoce como la hormona del sentirse bien, que liberas, ¿verdad?, este neurotransmisor cuando tú estás haciendo algo que te produce satisfacción. Tu equipo mete un gol, lo que sea, ¿verdad? Podemos hablar de muchas cosas, liberas dopamina y te sientes más contento, te sientes bien y hace bien liberar dopamina. Es bueno reír y disfrutar de la vida. Contrario a esto, cuando estás todo el tiempo amargado, digo, sé que es difícil para ustedes entender esto porque tienen a pura gente alegre en casa, ¿verdad que sí? Pero cuando andas de gruñona todo el tiempo, liberas cortisol y te empieza a afectar la memoria, las células, los huesos, el sistema inmune, etcétera, etcétera. Lo hemos hablado anteriormente. Entonces,
Entonces tienes, por ejemplo, el teléfono nuevo, la computadora, el coche nuevo, porque el cerebro está recibiendo una señal. Pero ¿qué dijo Salomón? Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Estas señales vienen por el oído, vienen por la mirada. También algunos, el aroma, ¿verdad? Estás en el bosque, por ejemplo, y te sientes bien, o el mar, y todo eso es procesado por nuestro cerebro, que envía las señales, los químicos, los neurotransmisores a nuestro cuerpo. Entonces, tú llega un punto en el que te vas a acostumbrar. Después de 6 meses de ver esos zapatos, después de un año de tener el teléfono, ¿qué te dice el cerebro? Tenías el iPhone 37, ya salió el 38. Y seamos honestos, hace lo mismo que el 37, pero dice que es el 38. Y tu mente dice, no es el último. O sea, hay gente que así está cada 6 meses o cada año endeudándose. Dios, si pueden y quieren y les da la gana, qué bueno, pero a veces fuera de sus posibilidades, sin realmente necesitarlo, porque es un tema de falta de contentamiento. Hay una gran diferencia entre quiero algo y necesito algo. Si quieres y puedes, qué bueno, pero cuando quieres y no puedes y te endeudas, entonces vienen muchos problemas. Y el origen de todo esto es que no estamos contentos con nuestra vida. Y creemos que si tengo eso, si compro aquello, si me cambio de casa, voy a ser feliz. Y hay familias que estaban amargadas según porque estaban muy incómodos en la casa, se cambiaron de casa y son los mismos amargados en otra casa. Cambió el auto el marido y ahí estuvo 3 meses feliz, pero si no cambia su corazón va a ser el mismo amargado en otro coche, porque tarde o temprano aquello que entraba por los ojos, por el oído y que se procesaba por nuestro cerebro como lo nuevo termina siendo lo habitual. Lo que quiero decir con esto es que nos acostumbramos a las cosas y por maravillosas que sean, con el tiempo las dejamos de valorar. Y querida familia, esto mismo sucedió con Jesús y con nuestros matrimonios. Hay muchas cosas que valorábamos recién nos conocíamos, de tu esposo, de tu esposa, que admirabas, que reconocías. Y no es que haya cambiado necesariamente. Sí, quizás se fue friccionando la relación, empezaste a descubrir algunas cosas que no eran tan buenas, algunas virtudes que él o que ella tenía se empezaron a ocultar probablemente por la fricción de la relación. Pero hay muchas cosas que ahí existen, algunas que quieren salir y respirar, pero dejaste de reconocerlas. Y la otra persona, al sentirse no honrada, quizá las dejó de manifestar. Y volvimos a entrar al círculo vicioso del cual hablamos en la otra serie. Queremos disfrutar del matrimonio, tenemos que aprender a honrarnos. ¿Y cuál es la definición de la palabra honra? Si se te olvidan todos los ejemplos del mensaje, simplemente quédate con esto: dar valor. Nos malacostumbramos tanto a lo bueno de nuestro cónyuge que ya no lo reconocemos. Es como cuando te vas a un viaje largo. ¿Te ha pasado que te fuiste varios días de casa, o tuviste que ausentarte, o llegabas simplemente a dormir, y un día llegas con calma y la ves y dices, qué bonita está mi casa? ¿Te ha pasado o no? Y te quejabas de ella, pero ahora vuelves y dices, mira, no había visto esto y aquello y lo otro, y reconoces las virtudes de aquello que no tenías. O con la comida, ¿no? Por ejemplo, cuando me toca ir de viaje de trabajo a Gringolandia, una de las cosas que más extraño de nuestro querido México es la comida. Me acuerdo la última vez que fuimos como familia, que Abby, Val y yo estábamos, pero ya hacíamos un desayuno con juguito, con fruta, unos huevitos. ¿Y cuántas veces no les echó cara de fuchi a los huevos? Ay, huevos con jamón, guaca, la verdad. No hay algo más sofisticado. Bueno, queríamos eso, ¿te acuerdas? Porque todo era huevos con salchicha y tocino y más salchicha y más tocino y más salchicha y más tocino y todo de microondas además, y el jugo de todo así artificial. Y llegamos a México y dices, wow, o sea, aquello que en el día a día es lo habitual, lo valoras porque lo dejaste de tener. Y así sucede con nuestro matrimonio. De novios, todo era nuevo. Señal tras señal, tras señal, tras señal. Entonces valorabas a tu marido, a tu esposa. Oye, mira su carácter y su inteligencia y sus pláticas, y hasta te reías de todos sus chistes y bromas. Y ahora bromeas de, ya cállate, ¿no? O viceversa, tú valorabas la comida de tu esposa y ahora te cocina y otra vez lo mismo.
y dejamos de reconocernos, dejamos de valorarnos y empezamos a deshonrarnos. Ahora, hay dos problemas aquí. Uno, cuando no honramos, en el sentido de dar esa honra, ese valor. Pero dos, cuando deshonramos, no en el sentido de no darla, sino además te dices, bueno, no dijiste, ni pensaste, ni hiciste nada bueno, al menos mantente neutral, lo cual no es lo correcto porque digamos que esa sería la línea exacta del respeto y la Biblia manda ir más allá, pero cuando algunos ni siquiera se mantienen en esa línea, sino que quitan la honra. Y como ejemplo cito a Mical, algún día hablamos de ella, ¿se acuerdan? Iba llegando David, danzando con el arca del pacto porque iba de vuelta a casa. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 12, ¿sí es ahí? Sí es ahí exactamente. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 12 al 23, léelo en casa, te lo voy a parafrasear. Y mientras todo el pueblo estaba feliz de ver a su rey brincando, danzando, feliz, porque no habían tenido un rey así. El anterior, Saúl, mandaba a todos a que fueran a la guerra, él no peleaba y abusaba del pueblo, etcétera. Y los demás reconocían a David. Y Mical a lo mejor se acostumbró tanto a tenerle en casa que no lo valoró y fue la única que lo menospreció ese día. Mira qué honrado ha quedado el rey delante de la gente, exhibiéndose como un cualquiera delante de todos. Y David es de las veces que yo más fuerte lo he escuchado hablar. Le dice, y aún me haré más vil delante de Jehová y seré más bajo delante de tus ojos, pero lo voy a celebrar y lo voy a alabar. Y dice, porque él fue el que me eligió en lugar de tu padre. O sea, se la restregó así en la cara. El hombre que era bien tranquilo, ¿verdad? Que perdonaba a los enemigos y todo. O sea, le recordó, porque ella lo dejó de valorar. O sea, mira nada más cómo te exhibes. Y le dice, sí, pues cualquiera que estás menospreciando es el que Dios puso en lugar de tu padre, mija. Digan conmigo, David se enchiló. Y a lo mejor se acostumbró tanto a David que se olvidó las virtudes de él y le hace ver, si tu papito fuera tan bueno seguiría reinando. Y acuérdate a quién Dios puso en su lugar, el marido que acabas de menospreciar. Mical dejó de ver eso, dejó de recordar quién era el padre que tenía en casa y el rey que ahora gobernaba, que era su marido. Y la Biblia dice que Mical nunca tuvo hijos. Yo he escuchado gente que predica, Dios le hizo estéril. Y yo siempre me he preguntado, ¿y dónde dice la Biblia que Dios le hizo estéril? Yo creo que si Dios lo hubiera hecho estéril, la Biblia diría que Dios la hizo estéril. Y eso no lo dice. Lo que yo creo es que nunca tuvo hijos porque nunca más tuvo David intimidad con ella. Digan conmigo, yuyuy, ay, ay, ay. Porque la deshonra, o sea, la honra hace que disfrutemos la relación, une la relación. Pero la falta de esa honra no solamente no la une, sino que la quiebra, la rompe por completo, destruye la voluntad de las personas. Entonces es como que vamos en declive, nos casamos y nos honrábamos, todos lo reconocíamos, ¿verdad? Ay, qué guapo te ves, no, tú también te ves muy guapo, y todo eran piropos, ¿o no? ¿Verdad? Nos íbamos a dormir y abrázame, ahora quítate para allá. Todo, hasta el aliento mañanero lo tolerabas. Se besaban así sin lavarse los dientes. Y empezamos a perder ese reconocimiento y no nos quedamos en esa línea. La fricción y el corazón lastimado que no sana, de repente va al otro extremo de convertirnos en discípulos de Mical. Y empezamos a deshonrar a la persona, a faltar al respeto a la persona, a herir a la persona. Y entonces le sumas que ya no valoraba las virtudes de la persona, con que esa persona al sentirse señalada dice, pues ¿para qué me esfuerzo por hacer el bien si no lo reconoce? Entonces ya hay menos virtudes que reconocer porque las que había no las veías y si había pocas por ahí todavía queriendo salir un poquito, ¿verdad? Las terminaste de sepultar. Y este ejemplo de Mical no fue exclusivo de Mical, sucede muchas veces en las relaciones, pero en este caso en nuestro matrimonio. Podríamos hablar, algún día lo vimos, de cómo lo hacemos con nuestros hijos también y buscan ellos la aceptación en otros lados, etcétera, pero no quiero meterme hoy en ese punto, quiero enfocarme únicamente en nuestro matrimonio, de qué manera nosotros deshonramos. Quiero que veamos otro ejemplo más y vamos a ver algunas aplicaciones y luego aprender cómo podemos honrar. Primer libro de Samuel, capítulo 25.
versículo 1. Dice, murió Samuel, profeta de la época, y se juntó todo Israel, ¿y qué hicieron? Y lo lloraron. Digan conmigo, todo Israel lloró por Samuel cuando se murió. Si tú has leído alguna vez el primer libro de Samuel, te pregunto, ¿qué hicieron con Samuel mientras vivía? Deshonrarlo todo el tiempo, ignorarlo y no hacer caso a su voz profética. ¿Y cuándo lloraron por él? Cuando se murió. Y dices, ¿ya para qué? Como dice el pastor Armando, ¿verdad? Alguien llega tarde y dice, ¿ya para qué? Ya acabamos. Entonces, ¿ya para qué le lloran a Samuel? Lo hubieran respetado en vida. Y es de las actitudes más absurdas que yo he leído en toda la Biblia, porque ese mismo pueblo que lo está llorando lo deshonró toda su vida. Y yo aquí saqué un dicho, que es que a Samuel no hay que llorarle mientras viva, cuando muere, hay que escucharle mientras está en vida, hay que honrarle mientras está en vida. Y algún día compartió un mensaje haciendo la aplicación a la palabra de Dios, porque Samuel es lo que representaba, la voz profética. Y hay mucha gente así, que hasta que vienen las consecuencias, no llora y dice, ¿por qué no hice caso? Hoy que la tienes, pon atención a lo que dice, ¿verdad? Pero no quiero enfocarme en eso, sino enfocarme en la persona de Samuel. No esperes a que tu matrimonio muera, a que la persona parta con el Señor para darte cuenta de lo que te perdiste. Porque déjame adelantarte algo, algún día te vas a dar cuenta. Y es hoy a tiempo para restauración o fuera de tiempo para condenación. Aunque sé que en Cristo no hay condenación, pero tendrás que pasar por un proceso de restauración, porque tú mismo te la vas a traer de forma natural. ¿Por qué? Porque estadísticamente hablando hay dos verdades. Número uno, 50% de los matrimonios que firman el divorcio se terminan arrepintiendo años después. ¿Lo sabías? Porque la creencia que tenían era, el problema es el viejo o la señora. Lo mando a Apocalipsis 21:8, me consigo un querubín y asunto arreglado. Pero si no cambias tú, aunque te cases 10 veces más, la otra persona que también vive en un cuerpo contaminado por el pecado, que también tiene diferencias en las conexiones cerebrales, en su composición química y por ende en su forma de ver la vida, también va a tener diferencias contigo. Y si nunca aprendiste a tratar contigo, a ponerte de acuerdo sin estar de acuerdo, a resolver estos conflictos, te puedes casar y divorciar 10 veces, 11, 12, 13 y vas a pasar toda la vida por la misma historia. Y te vas a dar cuenta que la otra persona no era realmente el problema, sino el conjunto de los dos sin reconocerse como parte del problema. Claro que no estoy mencionando aquí excepciones muy obvias, ¿no? Cuando hay un esposo golpeador, abusivo, adúltero, que no se quiere arrepentir, ¿verdad? Hay cosas donde sí es evidente, pues bueno, que dices, ¿qué de bueno vas a reconocer? Pero estoy hablando de los conflictos que hay en el día a día, en la relación, que llega al punto de decir, esta fue la gota que derramó el vaso, de pelearnos por estos pequeños detalles que a lo mejor de forma independiente no sería nada, pero que en cúmulo se vuelven algo importante, de lo que sucede muchas veces en el matrimonio, que va friccionando la relación. Y tenemos que darnos cuenta de esto, que este es parte del problema en casa, de aquello que nos está saboteando o que nos está impidiendo disfrutar, que ya te acostumbraste a las virtudes de tu mujer o de tu marido, que ya se volvió para ti lo habitual, que ya tu ojo, tu oído se acostumbró tanto a aquello que hace años era increíble, porque convives con él, con ella todos los días, que a lo mejor tendrías que perderle, lo digo hipotéticamente hablando, entre comillas, para darte cuenta de lo que perdiste. No esperes a que llegue ese momento, a que Samuel muera, para decir, ¿por qué no le honré en vida? Vas a los funerales y es increíble. Asesinos, drogadictos, secuestradores, narcotraficantes. Oyes los testimonios que daban de ellos en el funeral. Dices, no hombre, este cuate, premio Nobel para la paz y para... ¿Sí o no? Siempre en los funerales dan los mejores discursos de las personas que... ¿Cuándo has visto un discurso que bueno, pues partió mi papá, era un desgraciado, infeliz, borracho, qué bueno que ya se fue el mendigo? No, siempre era una persona maravillosa, los que lo conocimos, cuánto... ¿Sí o no? Siempre hasta que se muere sacamos las virtudes.
Y en vida se la pasaban desgreñándose. Y hasta que se muere, te acuerdas de todo lo bueno que tenía la persona, porque no sonaría muy ortodoxo, ¿verdad? Ponerte a hablar mal del muertito en su funeral. ¿Qué pasaría en un funeral si todo el mundo dijera la verdad? No, qué bueno que ya se pintó la tía. Nada más así infeliz al tío, o viceversa. Entonces, muchas veces la gente, hasta que ya se murió alguien, reconocen las virtudes. Hasta que se divorciaron, reconocen las virtudes. No esperes hasta que ese día llegue y empieza a reconocerlo desde hoy. Muchas gracias, nena. Ahora, a lo mejor tú dices, oye, yo nunca le he deshonrado en el sentido de menospreciarle, de humillarle como lo hizo Mical. Podríamos hablar, algún día lo hicimos, de cuando empezamos a humillarle públicamente, a hablar mal a sus espaldas, cosas por el estilo, que ya hemos tratado anteriormente y que son obvias. Pero hay otras formas de no dar ese reconocimiento, ese respeto a la persona. Te lo pongo con un ejemplo. ¿Te ha pasado que tú dices algo? No hablo en el matrimonio, sino con amigos, en la iglesia, en un estudio bíblico, con tus hijos, lo que sea. Ya, está bien chido. Pero cuando un experto, una figura pública, dice lo mismo que tú dijiste, todo, wow, mira lo que dijo. ¿Te ha pasado o no? ¿Sí? Y que dices, oye, pero si yo lo había dicho antes. Y es lo que pasó con Jesús. No hay profeta sin honra sino en su propia casa y en su tierra. Yo lo he vivido como pastor, de los dos lados, ¿eh? O sea, a una honra excesiva o falta de honra. He ido a lugares donde pastores así literal me han dicho, oye, ¿puedes hablar acerca de este tema y aclararles esto y lo otro? Y le digo, pastor, pero es algo muy evidente en la Biblia. Me dice, sí, ya les he predicado yo, pero necesitan que alguien que venga de fuera se los diga. Dices, ¿cómo así? Así dicen, ¿dónde en Colombia? ¿Cómo así? ¿O de dónde es? ¿No? Aquí se aplica. ¿Cómo? Basta con que la Biblia se los diga, no tiene que venir un extranjero, un foráneo a decírselo. Pero se acostumbraron tanto a que el pastor les comparta cada domingo, que cuando dice algo que no les gusta, dicen, es el pastor, y no le hacen caso. Y va alguien de fuera y luego hasta te sientes mal, porque me ha tocado así que la gente, oh, wow, el mensaje, y que el pastor dice, ya les había predicado yo de esto. Y no hicieron caso. Y lo he vivido del otro lado yo también. Que tú sabes que enseñaste algo y con argumentos y ejemplos y que fue increíble, ¿verdad? Porque uno reconoce cuando estuvo bien, mal, más o menos. Y que viene alguien y dice, lo mío hay mucho más reducido y en 10 minutos y, oh, wow, no, qué increíble. Dices, pero se los había dicho y mucho más profundo y con más ejemplos. Porque no hay profeta sin honra, sino en su propia casa y en su tierra. Pasa esto. Yo por eso estoy totalmente de acuerdo y propiciamos que en Vida Nueva hay un rol de predicadores. Generalmente el pastor local es quien más comparte, en este caso me toca a mí estar más seguido con ustedes, pero es muy sano para todos que me toque salir y que vengan otros, ¿verdad? Para que escuchen a otros y para que también nos extrañen. Vean nada más 2 viernes que no vengo y ya está lleno el salón. Yo creo que es por eso, ¿verdad? Porque se quedaron sin herejías y dicen, ya no viene Jesse, hay que ir todos, ya mejor no va a venir. Espero no vaciarlo en las siguientes semanas. Pero ahora en serio sucede eso. Y regresando al matrimonio, porque no vine a sacar mi amargura, ¿verdad? Con ustedes de lo que nos toca en este principio como pastores, es exactamente lo mismo que vivimos en el matrimonio muchas veces. Cosas buenas que hizo, que dijo la otra persona. A lo mejor tu esposa ha sido increíble con tus hijos y ves otra mamá como los cuida. Ay, mira qué increíble mamá y la que tienes en casa es 10 veces mejor. O tienes un marido que tiene dones y que es trabajador y te acostumbras a eso y no lo valoras, pero de repente conoces a alguien que a lo mejor es algo similar y wow, mira. Y no podemos, mis hermanos, vivir la vida así. Puedes seguir con 1,000,000 de ejemplos de lo que hace, de lo que dice, de cómo se esfuerza, de qué bien hace ciertas cosas. Pero el punto es, necesitamos aprender a honrar. Y quiero terminar estos 10 minutos ya de forma práctica con un par de consejos acerca de qué hago con toda esta información que he recibido.
Oramos al principio, que Dios nos enseñe de forma práctica cómo aplicar este principio. Yo no sé en qué sentido tú no has honrado a tu esposo o esposa. A lo mejor justo con lo que acabo de decir. A lo mejor tu pareja es estudiosa de la Biblia y te ha compartido y tú, pero luego vienes a la iglesia y hasta por tu culpa nos van a odiar a nosotros. Porque uno dice algo, mira lo que dijo el pastor y tu marido te lo había dicho hoy antes, con la Biblia en la mano. Pero hasta que no viniste a la iglesia no te cayó el 20. Me ha pasado en consejerías, que les digo algo y que dicen, ya ves, te lo dije. Y digo, no diga eso, hermana, por favor. Le voy a caer mal al marido o a la esposa. Por eso siempre hemos dicho, nunca digas, el pastor dijo, siempre la Biblia dice. Y si no sabes demostrar con la Biblia lo que el pastor dijo, pregúntale al pastor de dónde sacó eso en la Biblia. Porque no somos guiados por la voz del hombre, sino por la palabra de Dios. Entonces esto puede aplicarse de muchísimas formas. Seguramente a las mujeres les ha pasado, ¿no? Que hiciste un guisado espectacular y tu esposo ni lo reconoció. Y va a casa de alguien más y hizo algo mucho más sencillo. ¡Guau! ¡Qué rico! Porque está buscando reconocer. Porque no está acostumbrado. Porque a lo mejor come todos los días tan bien que pues ya no lo reconoce. Pero eso sí, un día te pasaste de sal y ahí sí te lo restringen en la cara, ¿o no? Porque así somos. ¿Te acuerdas del ejemplo de los jitomates? Puedes hacer 200 cosas bien, pero si estamos acostumbrados a las 200, puede la persona no reconocerlas. Una que hagas mal, que no es el pan de cada día, va a salir a la luz. Entonces, no estoy con esto justificando los errores que salen a la luz, pero no podemos darle ese peso tan excesivo a lo malo y dejar de valorar tampoco lo bueno. Creo que tenemos que ser un poco más justos. Y si pusiéramos todo en una balanza, la relación sería mucho mejor. El problema por el cual está desbalanceada es porque le hemos dado demasiado peso a lo malo. Y a lo mejor en casa tienes un esposo o esposa que hace 200 cosas buenas, pero por una mala ya todo valió. Y eso no es justo. Número 1, vas a buscar virtudes en tu esposo o en tu esposa. Piénsalas en este momento. Algunos dicen, ¿y cómo le hago? Pastor, no encuentro ninguna. Si no encuentras ninguna virtud en tu esposo o esposa, eres la persona más tonta del planeta por haberte casado con él o con ella. Entonces, más te vale que tu respuesta no sea esa porque te metiste a autogol. O te casaste con la peor persona o has sido cómplice de convertirlo en esa persona, lo cual está peor todavía. Porque me estás diciendo o que no había virtud alguna o que has contribuido a que, como te dije hace rato, las vayas sepultando. A lo mejor hiciste de él o de ella un David que se aisló, se encerró y por esa deshonra dijo, mejor aquí le paro, ¿no? ¿Para qué me esfuerzo? Le cocinaba con tanta dedicación al infeliz y no lo valora, mejor ya. Y dices, no le valora a mi esposa eso porque lo dejó de hacer, porque sepultaste su intención. Te buscaba pero no le dabas tiempo, se aisló en actividades porque no reconocías tu esa intención de pasarla contigo. Entonces hoy dices, no me cocina rico, no pasa tiempo conmigo y no esto, no aquello, ni el otro, pero tenemos que evaluar qué tanto habrá sido porque realmente no lo tenga, pero qué tanto habré sepultado. Pregúntale a Mical después de rechazar a David, ¿virtudes en David? Ninguna, pero fue porque rompió una relación. Entonces, esfuérzate por reconocer virtudes actuales, o si no encuentras algunas actuales, escárbale y recuerda las que juntos sepultaron desde que eran novios y empieza a reconocérselo. Empieza a reconocer lo actual que está haciendo, y este es el punto número 2. Aún trata de hacerlo si estás enojado o enojada. Reconoce sus logros, sus virtudes, al menos sus intenciones o lo que algún día fue, tratando de hacer que resurja eso. Oye, me gusta mucho cómo antes hacías esto, aquello y lo otro, porque nos mal acostumbramos. Yo reconozco, por ejemplo, hace poco Abby me dijo, oye, me dejaste de abrir la puerta. Y es cierto, me acostumbré y ahora ella me la abría a mí. No, tampoco no va tanto así, ¿verdad? Pero me dijo, me gustaba que lo hicieras. Entonces
tratamos de hacer un ejercicio ambos, porque le digo, a veces llegas tú y luego, prum, te subes solita, pues aguántame, si no voy a llegar corriendo al coche para ganarte, ¿verdad? Entonces, hay cosas que vamos olvidando. Entonces, ella me hizo recordar, pues sí, y hay cosas que a lo mejor dices, actualmente no las hace, pero algún día las hacía y me gustaba. Entonces, reconóceselo en todas las áreas de su vida, que algún día tú admiraste. Oye, me gustaba cuando hacíamos esto, ya que hay quien que lo aplique como quiera, ¿no? Desde lo más superficial hasta lo más íntimo, esto puede tener muchas aplicaciones. Reconoce lo que algún día fue. Si algún día fue muy trabajador y actualmente no lo es, en vez de holgazán, al contrario, anímalo. ¿Sabes qué? Te veo deprimido, triste, mi amor, pero yo recuerdo cómo tú te esforzabas, trabajabas. Tú eres esa persona. Lo actual no. Entonces puedes o etiquetarle con lo malo o tratar de resucitar lo bueno. Si no, al menos en las intenciones. Reconoce el esfuerzo que hizo por intentar algo. Cocinó el marido. Y creo que la gran mayoría, excepto a Omar, lo que cocinemos nos va a quedar terrible. Mi especialidad son las quesadillas y las maruchan, ¿verdad? Pero lo hizo y al menos lo intentó. Y preparó el desayuno, por ejemplo. ¿Y qué hace a lo mejor una mujer? Se te quemaron los huevos. Ni para eso sirves. Lárgate de aquí. No creo que así hay alguna aquí así, ¿verdad? Pero a lo mejor sí. Al menos reconoce la intención. Oye, mi amor, fíjate que pues muchas gracias por el esfuerzo. Se te quemaron, así no se hace, pero la próxima te ayudo y te enseño cómo se hace. Pero reconoce el esfuerzo que hizo. Ten cuidado de humillar. Está tu esposa contigo, por ejemplo, viendo el fútbol y empieza a comentar. Están ahorita los partidos de americano y ni uno le entiende, pues menos van a entender a lo mejor ellas que no les interesa en lo más mínimo. Y he escuchado a maridos que dicen, ¿tú qué sabes de esto? Tú cállate. O hablando de política o hablando de la Biblia. ¿Tú qué sabes de esto? Tú cállate. No, reconoce su esfuerzo. Porque ha pasado también en casa. Esposos o esposas nuevas en Cristo y el cónyuge tenía más tiempo y empieza a querer opinar. No, así no es, tú no sabes, no sé qué. ¿Crees que va a tener ganas de volver a opinar? Entonces, oye, mi amor, qué gusto me da que estés leyendo, que te sepas esa historia, pero fíjate que así no va. Te cuento cómo va. Entonces, corregiste, pero de otra forma. Pero hay gente así. El esposo a lo mejor tiene una especialidad, ¿no? Es médico, científico, ingeniero, algo. Evidentemente va a saber más de su área que la mujer, o la mujer también. Se especializó en un área, va a saber más de su área que el hombre. Pero eso no le quita el derecho de opinar a la otra persona. Uno de los dos tiene un empleo, tiene un negocio, llega y comparte ideas en casa y la otra persona empieza a querer aportar. Oye, ¿por qué no lo haces así? ¿Y qué hacen muchos hombres machos o muchas mujeres jezabeles? ¿Tú qué sabes? No, yo soy experta en esto. No, tú no te metas. No hagas eso. No se trata tampoco de que hagas todo lo que te está diciendo, pero escucha. Y si fue buena su idea, su comentario, oye, qué buena idea, gracias, reconócelo. No nada más te lo quedes, porque algunos dicen, es buena idea, pero no lo dicen. Se quedan, ya ni quieren hablar. Hácelo saber. Y si no fue buena la aportación, al menos reconoce la intención. Gracias, mi amor, por tu aportación. Lo voy a considerar, aunque no creo que funcione mucho. Por esto y por esto y por esto, le hace saber. Pero al menos reconoce el esfuerzo de la persona. Y termino con esto. Valora y jamás menosprecies su opinión. Ya era el punto número 3, pero lo metí dentro del punto número 2. Y se me estaba yendo esto para los hombres, ¿verdad? También, que podríamos aquí, ya cada quien, como te decía, aplicarlo de muchas formas. Pero esta creo que es una en la que a todos se nos ha barrido y muy importante. Fíjate cada día, durante cada segundo del día, en su look, porque en cualquier momento puede cambiarlo sin previo aviso y donde no te des cuenta, no te la vas a acabar. Una de las cosas que más puede emocionar o decepcionar a una mujer es que pasó horas en el salón o cuando ella solita se lo hizo, ¿verdad? El punto es que de una u otra forma invirtió tiempo y esfuerzo y posiblemente muchos recursos en verse bien,
probablemente quería verse bien para ti, y que no le digas lo más mínimo puede resultar, no sé si decir decepcionante o peligroso, pero ahí depende el tipo de hogar, ¿verdad? Pero volvemos al mismo punto. Te acostumbraste tanto a estar con ella que ni cuenta te das. Entonces yo también tengo que reconocer que una vez llegó Abby de no sé dónde, y yo lo bueno es que sabes, tampoco Valeria dijo nada, y hubo una vez que nadie le decía nada, y ¿por qué nadie me dice nada? Y ya al menos no fui el único, ¿verdad? Fue una conspiración ahí satánica en su contra. ¿Y te acuerdas quién fue la persona que te dijo? ¿Ubicas esa vez o no? Que hubo alguien que por fin ya alguien me dijo, y fue su mami y yo los que no nos dimos cuenta, y fue mi hijita la que se dio cuenta y dijo, bueno, ya al menos Valeria, ¿verdad? Ya se dio cuenta, pero nos pasa eso, ¿no? Te acostumbras y ves y todo, entonces tenemos que tratar de ser más cuidadosos en esa parte. Yo también recuerdo que hubo un tiempo en el que el ejemplo de la comida es literal para mí. No decía nada cuando estaba bueno, pero cuando estaba malo sí se lo restregaba en la cara. Y un día ella tiene algunos años que me dijo, me gusta que me digas cuando algo está rico, y creo que sí intento decirte seguido que está rico, ¿verdad? ¿O no? Se queda callado. Bueno, según yo sí, si no, lo haré más. Según yo sí te digo siempre qué rico está, y luego llega y pregunta, es que esto también ha pasado, ¿les gustó? ¿Está rico? Y ni le he probado. Le digo, oye, no manches, deja que lo pruebe primero. ¿No me has dicho nada? Pues no, porque estoy hirviendo el plato, estoy esperando que se enfríe. Y eso sí pasó recientemente, un guisado que hizo con una salsa verde, y que decía, ¿ya lo probaste? ¿Te gustó? No me has dicho nada. Le digo, está hirviendo la salsa, a menos que me queme la lengua para llegar, está buenísimo, pues ya me quemé la boca, pues espérame tantito, ¿verdad? Y ya cada quien en casa pídale a Dios sabiduría. El punto es esto, y cerramos todo este mundo de ideas y ejemplos en honra. Va más allá del respeto, es reconocer, es dar valor, aprecio, estima. Tenemos la línea del respeto, honra va más allá, y deshonra es del otro lado de la línea del respeto. Tengamos cuidado de honrar, de no deshonrar, haciendo un esfuerzo por reconocer lo bueno, o al menos la intención, o lo que algún día fue, tratando de hacer nuevamente que resurja. Y sucederá lo contrario que lo que pasó con David y Mical, y con Jesús y Nazaret y su propia casa. Vamos a ver bendición, porque hay bendición cuando hay honra. Señor, te damos gracias en esta noche por la enseñanza que nos has dado. Te pedimos que tú nos guíes, Espíritu Santo de Dios, dándonos sabiduría para poder aplicar de forma práctica, según el contexto de lo que cada uno vivimos en casa, estos principios que hoy hemos aprendido. Perdónanos, Señor, si nos hemos acostumbrado tanto a lo bueno de lo que tú nos has dado, que lo hemos dejado de reconocer. No hablamos hoy de lo material, Señor, no hablamos hoy de la misma salud, para empezar por ahí, tantas cosas que contigo a veces pudiéramos aplicar este principio también, sino en nuestro matrimonio. Perdónanos si únicamente nos enfocamos en lo malo, Señor, si la balanza está totalmente desequilibrada, siendo injusta y matemáticamente inexacta. Ayúdanos a darle también el mismo peso, Señor, a las acciones buenas de la persona. Y no se trata de compensar con esto lo malo, porque a veces 100 cosas buenas no pueden curar la herida de una cosa mala. No se trata de ir a ese extremo, pero tampoco al extremo en el que lo malo sí pesa mucho y lo bueno no pesa nada. Señor, que lo bueno también valga, que también cuente, que también sea valorado, que también podamos honrarnos y reconocernos por ello. Te pedimos que así sea hecho, Señor, y que esto traiga bendición a nuestra relación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.